Buenas noches, bienvenidos a Un Tiempo Después. En el programa de hoy analizaremos el momento histórico que determinó la formación de uno de los grandes partidos del sistema, pero con ello, la salida del líder histórico del PRD de lo que había sido hasta ese momento su espacio natural. ¿Por qué Juan Bosch salió del Partido Revolucionario Dominicano en 1973 y formó el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, esta noche, política pura y dura en Un Tiempo Después. Juan Bosch, presidente constitucional depuesto por un golpe de Estado a tan solo 7 meses de su mandato, era no solo un gran político, sino también un reconocido intelectual, a quien sin duda la guerra y las muertes de abril del 65 marcaron de manera contundente. ¿Qué proceso de cambio ideológico se produjo en la mente del profesor tras la invasión militar norteamericana? Mira, había una visible situación de caminos que se bifurcaban. Juan Bosch había quedado muy impresionado de lo que fue la invasión militar del año 1965. Él salió a buscar las antípodas. Pero después del 65, cuando aplastan la Revolución de Abril de 1965, toda la programación de la contrainsurgencia que planificó Estados Unidos junto con los conservadores en el país implicaba el surgimiento de una pequeña burguesía. Él se fue de aquí buscando, se fue con Héctor Aristi a buscar Rusia, a buscar lo que era China, lo que era Vietnam. Y escribir profundamente buscando salida. Ahí estaba la conferencia sobre el feudalismo, ahí aparece también el pentagonismo, última etapa del capitalismo. Ahí comienza él a buscar, a profundizar, porque yo creo que hace una rotura muy grande con lo que él concebía con la política en el momento en que se produce esa invasión. Bosch comienza a estudiar la pequeña burguesía dominicana después del año 1968 y hace un periplo histórico por el papel, a través del papel que ha representado la pequeña burguesía en la historia dominicana. Publica 2 folletos y después, ya en pleno 1970, publica al fin la Composición Social Dominicana. Bosch en ese momento había que transformar la pequeña burguesía en quitarle la subjetividad para convertirla, transformarla en objetiva. Y eso era un deslumbramiento de un marxismo, no el marxismo que se decía que tenía Juan Bosch, sino el marxismo como lo pensó Juan Bosch, que era una forma muy peculiar, pero muy propia de un hombre que estaba buscando verdades o otra forma de hacer política en el país. Su gran aporte a partir de Composición Social Dominicana, de la historia de la oligarquía, de la pequeña burguesía en la historia dominicana, etc. Él lo que se da cuenta es, por primera vez, un liderazgo político se da cuenta con qué sujeto histórico hay que hacer las transformaciones, con cuál hay que contar. Pero también se da cuenta de con qué capacidades, virtudes, pero también con qué limitaciones ese sujeto histórico cuenta. Y esa es la pequeña burguesía dominicana. Y lo que se da cuenta es que con el instrumento viejo ya no va a poder. Y que tiene que hacer un instrumento nuevo, que intenta hacer dentro del viejo. Y cuando se da cuenta que está chocando contra obstáculos invencibles, es que entonces él apuesta a la construcción del nuevo instrumento para convertir a ese sujeto histórico que había sido el protagonista de los grandes hechos históricos en la República Dominicana, el que podía ayudar al pueblo trabajador a salir de la situación de opresión, de dominación y de miseria en que vivía, a hacer de ese el sujeto revolucionario. De su viaje hacia allá, deja aquí a José Francisco Peña Gómez, que iba a jugar un papel importante en mantener los enfrentamientos y la lucha contra el balaguerismo, que entonces eran aquellos difíciles 12 años. Y desde luego alrededor de Peña Gómez también se había nucleado un grupo de compañeros y de dirigentes
Y yo creo que él y Juan Bosch, sin darse mucha cuenta, diciendo los dos que se amaban, que cada cual iba viendo una visión diferente de la situación dominicana. De contradicciones en el seno del PRD que venían desde hacía tiempo, desde que él regresó al país en el año 70, que se agudizaron, se profundizaron después de la llegada de Peña. Peña llegó a finales del año 72 y cuando llegó al país, que dio una rueda de prensa en la Casa Nacional, ya esas contradicciones entre él y don Juan comenzaban a manifestarse. Peña Gómez hizo un discurso que es memorable sobre que nosotros los dominicanos no teníamos que buscar apoyo, ni íbamos a encontrar cómo salir de lo que estábamos, esta situación de dependencia, de no democracia, a través ni de Fidel Castro ni de Mao Zedong. Hace un discurso maravilloso sobre eso a la juventud dominicana. Y Juan Bosch está buscando realmente un acercamiento, una explicación. Creo que habiendo hecho el PRD como lo hizo, como lo construyó, entendía que esa fuerza política no tenía la capacidad de enfrentar lo que era una lucha contra lo que entonces era para él el imperialismo yanqui. Y pienso que ya ahí comenzaron a ver, para Peña Gómez era más inteligente entrar a jugar con la división de los poderes norteamericanos entre halcones y palomas, mientras que para Juan Bosch estaba construir una sociedad, un partido con características diferentes, un partido formado a través de la lucha de clases y que se preparara para un enfrentamiento con fuerzas superiores, porque él vio que hizo el PRD y no pudo contener lo que fue la invasión militar norteamericana. Y eso, un liderazgo que crece, un liderazgo moral que se mantiene como el de Juan Bosch, estaba creando escenarios diferentes para esos dos grandes líderes. Juan Bosch negaba cualquier posibilidad de acercamiento con los Estados Unidos y Peña planteaba que había sectores dentro de ese país con los que sí se podía contar para realizar cambios. En cuanto al partido, Juan Bosch intentó generar un cambio a través de los círculos de estudio. Ya había, el primer círculo de estudios se había creado dentro del PRD, porque la idea de don Juan era convertir al PRD en un partido moderno, doctrinario, ¿no?, con ideas modernas de lo que era realmente un proceso ya diferente al momento de la fundación del partido en 1939. Pero luego Juan Bosch establece los círculos de estudio que van a ser, vamos a decir así, el partido dentro del partido, y hace una reforma estatutaria para establecer nuevos niveles de dirección que le permitan al PRD tener coherencia como organización política. Pero a esas reuniones del círculo, que se celebraron 2 en el PRD, yo formé parte de la primera, habían personas que no iban, fueron la primera y la segunda y no fueron más. No fueron más. Y no solamente eso, que hablaban con otros dirigentes, algunos, no voy a hablar, no era precisamente Peña, yo no puedo decir eso. Algunos hablaban con otros dirigentes de otros grupos políticos, partidos de cosas, y el partido no sabía, y la dirección del partido lo sabía, de alianzas, arreglos y cosas. Entonces don Juan vio que era inútil seguir educando. Peña Gómez se va fuera del país. Se alternan ahí creo que los se da roles. cuenta de que la situación es muy difícil. Peña Gómez ha creado una vinculación y una admiración no solamente del PRD, sino en ese momento estaba muy cerca de él todo lo que pensaba el MPD. Como al lado de Juan Bosch estaba en ese momento muy cercano todo lo que era el PCD. Había concesiones diferentes. Así que ahí no hubo nada personal. Inclusive los epítetos personales, los adjetivos que se adjudicaron uno y otro, eran simplemente explicaciones no realistas. Había una visión totalmente diferente. Vamos a hacer un círculo de estudio para Peña. Peña Gómez, Norge Botello, Blanco Fernández, Tonia Belino, que no se integró, Barbarita, su hija, García Germán y yo. Y él dijo, tú lo vas a coordinar.
Digo, pero usted, aquí hay gente en el partido que va a molestarse porque usted no lo incluye en este segundo círculo de estudios. Me dijo, es que tú no entiendes, Euclides, que Peña solamente respeta a la gente que peleó ahí en el 65. Independientemente de esos dos liderazgos y de esos dos estilos de hacer política, había diferencias ideológicas de fondo que eran bastante complejas. Cuando regresemos, se agudizan las contradicciones y crece la frustración del profesor Juan Bosch. Para 1973, las contradicciones y diferencias internas en el PRD se profundizaban. Pero ¿cuáles hechos y posiciones llevaron al profesor Juan Bosch a renunciar de su partido a menos de un año antes de las elecciones? ¿Qué motivó que fuese en 1973 la ruptura? Muy ¿O fácil. el nacimiento? Es que como se ve. en el 73 se comenzaban ya a perfilar las características de la acción política hacia el poder. No te olvides que en el año 73 se comienzan a formar los frentes contra la reelección del doctor Balaguer. Van a aparecer el Acuerdo de Santiago y muchos otros movimientos vinculados ya a la toma del poder. Es decir, el PRD era ya un partido con una opción de poder concreto. En el año 74 el PRD tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Y Bosch se ve, yo puedo ser presidente de la República. Pero ¿para qué yo voy a ser presidente de la República? ¿Con quiénes yo voy a ser presidente de la República? Pero otro ingrediente se sumó a los profundos cuestionamientos que se hacía Juan Bosch y que le hacía a su partido. Y fue la llegada de Francis Caamaño al frente de una guerrilla de 8 hombres en febrero de 1973. Hubo posiciones encontradas dentro del seno del PRD de cómo debía manejarse esa situación. Cuando llegó Caamaño, en el 73, que se presentó aquí, que veo gente hablando ahora cosas que no son verdad de don Juan, Caamaño se presentó como Juan Bosch suponía y nos lo había dicho a nosotros, con 8 hombres. Él tenía 100 y pico de hombres en Cuba, tenía más de 150 hombres. Don Juan tuvo que irse a la clandestinidad, el mismo Peña también. Juan Bosch no entendía que tenía sentido ese proyecto de Francis Caamaño de venir al país. No lo veía viable, trató de convencerlo en Europa, trató de verse con él en Cuba y no pudo. Juan Bosch le propone a Caamaño venir al país a hacer política, a dirigir el Frente Popular en la República Dominicana. Juan Bosch incluso le ofrece a Caamaño ceder su liderazgo con tal de que Caamaño conduzca ese proceso y no le resulta. Pero yo creo que también hubo una visión diferente de los dos en relación con Caamaño. Eso es una cosa que siempre quedó para nosotros muy visible. Peña Gómez creía que había que hacer cosas para evitar que Caamaño hacía alguna declaración, algún gesto. Y Juan Bosch estimaba que Caamaño había tomado una decisión unilateral y que lo que había era que salvar el partido y después ocuparse de salvar también a Caamaño. Yo creo que inclusive él había escrito algo para Caamaño. Yo nunca vi que la tesis de la dictadura con respaldo popular fuera una tesis para Juan Bosch, sino que era una visión de cómo podía ejercer el poder Francisco Alberto Caamaño. Yo creo que era una época de desencuentros y de encuentros que fueron muy costosas para el país. Lo que pasa es que ese conflicto para Bosch pone en evidencia que había un sector del PRD que estaba demasiado comprometido con obtener el poder a cualquier manera, sin necesariamente estar comprometidos con una agenda de transformación. Ahí se agudizaron esas diferencias entre don Juan y Peña, ya nosotros lo veíamos venir, y él tomó esa decisión producto de un tiempo largo, de darle vuelta en su cabeza la idea
decía que en el PRD ya no se podía hacer nada. La presencia de Camaño, el agudizamiento de la movilización social y por otro lado las acciones de Balaguer y las acciones de los Estados Unidos llevaron a que cada posición asumiera su forma de ver las cosas de manera explícita, pública, y que la conciliación entre ambas fuera inviable. Es más, Bosch plantea que lo que él estaba esperando ya desde los 60 era la oportunidad política e histórica para salir del PRD. Él intentó reparar al PRD, pero no lo logró. Y en segundo lugar, recordemos que él, a partir de 1969, sufre una revolución en su manera de pensar y de comprender la política, que finalmente lo compromete en posiciones que son irreconciliables con las que los sectores más conservadores que habían tomado el control del PRD querían imponer. Las diferencias eran insalvables. Ahora, ¿quería Juan Bosch salvarlas o estaba afianzado en él el convencimiento de que el PRD no iba a ser el instrumento de los cambios que él pretendía? Cuando regresemos, el profesor anuncia su salida definitiva del PRD y la creación de un nuevo partido. En noviembre de 1973, Juan Bosch, histórico líder del PRD y para muchos dominicanos presidente constitucional y moral del país, decide quemar las naves. Y él se reunió entonces con esas personas que trabajamos en los círculos de estudio y nos dijo lo siguiente. Y varios que no estaban en el círculo, pero eran personas de su confianza, nos dijo, ya llegó el momento de que yo tenga que salir. Yo no puedo seguir aquí porque esto es frustratorio. No podemos seguir en esto. Hay que formar un partido nuevo. Y yo le dije junto con otras personas que me respaldaron. Y yo, don Juan, pero usted fundó este partido. Usted lo fundó fuera del país. Usted es su fundador, nato. Lo que hay que hacer es tomar medidas y si hay que escribir cosas y publicarlas. Y don Juan escribió muchas cosas de educación del partido, libros y no solamente folletos. Escribió don Juan, que estaban publicados. Y entonces me dice, pero es que es inútil. Bosch se da cuenta que dentro del PRD la lucha era plenamente por el poder, que el PRD había perdido de alguna manera la naturaleza redencionista que lo justificaba, había perdido su naturaleza social, de alguna manera se había amalgamado y ya no era un proyecto social viable en los términos que la concepción de la liberación de Juan Bosch veía. Primero, que Bosch entiende que la mayoría de los cuadros que están dirigiendo el PRD están en la política buscando el provecho personal. Y Bosch entiende que con ese tipo de posiciones no se pueden hacer las transformaciones que un pueblo necesita. Para hacer transformaciones usted necesita gente que esté dispuesta al sacrificio y que su compromiso sea con el pueblo, no con su éxito personal ni con su provecho individual. Porque como te digo, la crisis del 73 manifiesta en toda profundidad que ese es un proyecto inviable, porque ya el PRD ha dejado de ser en sus esencias el partido democrático que una vez fue. Yo no quiero, porque la única forma sería juzgando y expulsando gente, pero yo voy a quedar como victimario. Y en realidad yo soy la víctima. Pueden publicar eso usted. Eso lo dijo después. Yo soy la víctima. Es mejor salir. Los que quieran seguirme, y hay gente que si me quiere seguir yo no las acepto. Ya en el 69 Bosch reconoce el electoralismo en el PRD. Lo que importa es ganar las elecciones y llegar al gobierno. No para qué vamos a llegar. Y lo tercero es que Bosch definitivamente, después de la invasión del 65 y del golpe de Estado del 63, él deja de creer en las medias tintas. Y Bosch asume la liberación nacional como su gran proyecto. La liberación nacional es la integración de tres elementos. Primero, un gobierno
que garantiza las libertades públicas. Segundo, un gobierno que termina con la dependencia económica y política de las potencias. Y tercero, un gobierno que establece políticas claras para liberar al pueblo de su miseria, de su ignorancia, de su pobreza, de su falta de salud, de su falta de educación. Ese es el proyecto de liberación nacional con el que Juan Bosch se compromete y entiende que con un PRD sin capacidad de sacrificio, sin unidad política, buscando su provecho personal y que entiende las elecciones como un fin y no como un medio, no se puede construir la liberación nacional. Esas contradicciones, como te dije, se fueron profundizando y en noviembre él decidió dejar el partido. La división del partido a mí me toma en la 96 y Broadway de Nueva York, y porque fui a buscar un periódico nacional, y ahí venía la noticia. Me acuerdo que nosotros le dijimos, don Juan, usted no debe renunciar, sí, pero hay que renunciar. Y vamos a anunciarlo. Anunció, apenas hicimos una rueda de prensa y se llenó cuando salió la noticia, gente en cantidad y cartas y comunicaciones. Era un hecho. El 13 de noviembre de 1973 se anunció la renuncia y el 18 de ese mismo mes se hizo efectiva. El próximo paso sería la creación de un nuevo partido que pudiese ser el instrumento de los cambios anhelados por el profesor Juan Bosch. Por eso es que Bosch entiende que tiene que construir otro partido. Y lo que hace la crisis del 73 es destapar en su máxima expresión que hay un sector importante del PRD y un liderazgo paralelo que ha dejado de creer en eso. Y que es más, entiende que Bosch es un obstáculo para que el PRD llegue al poder. Y lo que Bosch plantea es, el PRD va a poder llegar, pero no cumplirá los objetivos para los cuales los demócratas dominicanos creamos ese partido. Fundamos el primer comité central del partido, del PLD, en diciembre. Realmente las figuras más importantes fueron los que eran miembros de la comisión permanente. Tonito Abreu, que fue el primer secretario general, Milagros, José Joaquín Vidó, Franklin Almeida, Cheche Luna y don Juan, porque el otro era Peña. Peña se quedó. Con nosotros vino originalmente también Bienvenido Mejía, que era abogado, connotado, pero se fue. Bienvenido o abandonó. Con nosotros vino Bonaparte Gotró, que era periodista, que había sido secretario de don Juan, y muchos más. Pero Bosch me llamó y me pidió que viniera a una cosa fundamental para él, que era a instalar el Departamento de Educación y hacer todos los programas de educación del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue una tarea hermosa, está toda escrita, y se basaba en una idea que tenía él personal, de que el problema dominicano se debía a que la pequeña burguesía era subjetiva, no era objetiva, y que si elaborábamos un programa de educación que transformara esa cultura subjetiva en objetividad, iba a poder crear un partido que cambiara totalmente el destino del país. Y entonces ahí se da el nacimiento del PLD, que como explica Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que nace con los círculos de estudio, es un partido que nace de los sectores que en ese tiempo habían alcanzado el mayor nivel de desarrollo político. Pero el inicio de lo que podríamos llamar la misión del Partido de la Liberación Dominicana está dado en esa prédica, una institución destinada a culminar el pensamiento libertario de Juan Pablo Duarte. Para Juan Bosch, el centro del nuevo Partido de Liberación tiene que ser el individuo, el sujeto. Para que el partido sea distinto, el sujeto tiene que ser distinto. Y por eso el sujeto tiene que formarse, tiene que autocriticarse y tiene que vivir unas nuevas dinámicas, convivir de otra manera, hacer política de otra manera. Es, en resumen, que el Partido de la Liberación Dominicana, que el nuevo partido, tiene que ser en sí mismo el proyecto en micro de la sociedad distinta que ofrece. Él tiene que representar en versión chiquita cómo va a ser la República Dominicana
que ofrecemos al pueblo. Pero muchísimos de esos que fueron y entraron y saludaron a don Juan, a los pocos días hicieron un cálculo de conveniencia. Esto es su derecho, yo respeto eso. Nosotros sabíamos que íbamos a comenzar un partido, organizar un partido, y volvieron al PRD. Era su derecho, ¿no? Naturalmente. Vine a esa etapa, después no pude seguir, veía que estábamos perdiendo un tiempo terrible, le estábamos dando a Balaguer un plazo muy largo de continuar su vida, porque la visión de revolucionario que teníamos entonces todos nosotros, entre ellos yo, le daba a Balaguer una carta blanca de gobierno frente a los norteamericanos, a la situación geopolítica nacional. Y yo creía que entonces quizá la visión de Peña Gómez era más adecuada al momento que estábamos viviendo los dominicanos, y lo expliqué y me declaré independiente. Más pragmática quizás. Sí, y realmente ese proceso que lleva a eliminar los 12 años que lleva Antonio Guzmán al poder, y el que inicia una etapa nueva que inclusive iba a ser posible tarde que temprano la llegada del PLD al poder. Entonces yo pienso que desde el punto de vista personal hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi deber. El año 78, con el gobierno de don Antonio Guzmán, fue un año en que hubo libertades públicas, en el que se recuperó un espacio que había sido cercenado por el autoritarismo silente de Balaguer, en el que de alguna manera hubo intentos por hacer una política social diferente, pero en el fondo fue un poco más de lo mismo, de manera que vino la decepción, sobrevino la asimilación del Partido Revolucionario Dominicano al cuadro de los partidos pragmáticos tradicionales, y surge entonces la opción PLDista, que a partir del año 78 se va a ir consolidando básicamente como una opción ética. Con esas pretensiones, Juan Bosch formó el PLD, el partido diferente, de la ética, de la moral, llamado a completar la obra de Duarte a partir de lo que Bosch concebía como la liberación nacional. Cuando regresemos, el mismo profesor Bosch explica sus motivos para salir del PRD y lo que él esperaba que fuera el nuevo PLD. Pocos años después de formado el PLD y durante el gobierno de Antonio Guzmán, el profesor Juan Bosch compareció a la televisión dominicana para explicar las razones que lo llevaron a abandonar el PRD en su momento. Estas fueron sus muy duras palabras. El PLD es un partido que se creó como reacción al tremendo deterioro en que cayó el PRD alrededor de los años 70, en los primeros años del 70. Por lo menos de ese deterioro me di yo cuenta cuando volví al país en abril de 1970, aunque ya tenía unas nociones bastante claras de que el PRD no era el partido que yo creí que había sido y creí que debía ser. En todos los niveles de la gente que está organizada en el aparato del partido, no hay nadie que haya estudiado los problemas nacionales, porque el tiempo se lo consumen en pensar cómo puede cada uno de ellos alcanzar una posición en ese aparato del partido. Cuando yo volví al país en abril de 1970, no había constancia de qué fondos recibía el partido, porque aunque el tesorero, el secretario de Finanzas, era un hombre de una conducta evidentemente honesta,
Sin embargo, la jefatura del partido disponía del dinero que se recibía para manejarla de manera personal. Y el secretario de Finanzas no podía oponerse a eso porque no había una organización dentro del partido que estableciera cómo debía distribuirse ese dinero, ni siquiera cómo debía ingresar ese dinero en las cajas del partido. En vista de esa situación, la Casa Nacional estaba en estado de destrucción física. Entonces yo me hice cargo de la dirección del partido y cargo de las finanzas. Y empecé entonces a llevar una contabilidad de los ingresos. Encontré que se debía mucho dinero de alquiler de la casa, del teléfono, de la electricidad, de alquileres de casas en provincias. A la gente que trabajaba en la Casa Nacional no tenía salario. Y a un amigo le encomendé que trajera 300 o 400 ejemplares de mi Historia del Caribe de España. Dediqué esos libros a muchas personas, a 250 o 300, el número de libros que vinieron, para que me enviaran dinero con que sufragar los gastos del partido. Pero noté que había numerosos de ellos que no mandaban nada. Me puse a investigar, averigüé que sí habían mandado unos 25 pesos, otros 50 pesos, recuerdo el caso de uno que mandó 100 pesos, y que ese dinero llegaba a la Casa Nacional. Cuando fui a la Casa Nacional a investigar qué había pasado con ese dinero, llegué a la conclusión de que las cartas mías eran abiertas cuando llegué.